Comienzo por decir que el lenguaje usado en religión para expresar todo el fenómeno religioso es un lenguaje muy fluido, muy impreciso en un sentido. Ustedes van a encontrar hasta en obras muy, digamos, formales de estudio de la liturgia, del culto, de la adoración, que estos términos se usan de una manera muy flexible, no se usan con una precisión. Lo que un autor define como liturgia, otro lo define como ritual, y lo que uno le llama ritual, el otro le llama culto, o cosas por el estilo. No hay una absoluta precisión. ¿Por qué? Porque el fenómeno al que nos queremos referir con todos estos términos, y en la Biblia hay muchos términos que se usan para ello, es un fenómeno muy rico, que describe una variedad de experiencias, de hechos y de eventos en los que se trata de describir lo que acontece en la relación del ser humano frente a Dios. Y lo referente al Señor es siempre un misterio sobreabundante que nosotros no logramos describir. Y el hecho de encontrarnos en relación con Dios también nos induce a participar de una experiencia para la cual no tenemos descripciones muy precisas, por la riqueza, la variedad, la trascendencia de los actos de adoración. Pero comencemos por decir simplemente que la experiencia de adorar a Dios, lo que sucede cuando 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesucristo para celebrarlo, es la experiencia más grandiosa que puede experimentar el ser humano, y es el acto, el evento más portentoso que puede estar aconteciendo en el mundo en ese momento. La adoración del Dios único, vivo y verdadero, que ha sido depositada en el corazón y en la vida de los cristianos, es la tarea más sublime, más grandiosa, más hermosa, más trascendente a la que nosotros nos podemos dedicar o que podamos experimentar. Lo que está sucediendo en el culto cristiano es más importante que lo que esté pasando en Los Pinos o en la Casa Blanca o en el Kremlin o en cualquiera de los lugares que suelen considerarse como lugares importantes en la conducción de los asuntos de este mundo. Más que lo que ahí sucede, lo que pasa donde están 2 sencillos o sencillas, cristianos o cristianas, en el nombre del Señor, haciendo para la gloria del Señor, es mucho más glorioso, trascendental e importante. Por eso, el culto cristiano, la adoración en general, la liturgia, el ritual, tienen un lugar tan destacado en las Sagradas Escrituras. En términos generales, como el título de la conferencia lo requiere, vamos a referirnos a la liturgia como si fuera una categoría más amplia de describir el fenómeno de la adoración cristiana, y al término ritual lo vamos a considerar como una categoría de menor extensión, es decir, un término más reducido. En otras palabras, dentro de la liturgia, el ritual es una parte. Dentro de la liturgia hay otras cosas que no son estrictamente hablando ritual, pero el ritual debe considerarse dentro del término más abarcador, más general de lo que llamamos liturgia, sin que por el momento podamos definirlo con exactitud. Tal vez
Si pensamos nosotros que la liturgia es dos cosas, es por un lado práctica del servicio a Dios, pero además es el conjunto de las reglas, normas, principios que estructuran y organizan ese servicio a Dios. Creo que eso nos daría una idea amplia de lo que estamos aquí queriendo decir por liturgia. Esas dos cosas, tanto la acción, la práctica del servicio al Señor, como la conceptuación, la inteligibilidad que le pertenece a ese culto. A eso le estamos llamando en términos generales liturgia. El ritual ya son los procesos particulares para la celebración de los ritos. Procesos particulares para la celebración de los ritos que necesariamente acontecen en el contexto del culto cristiano. ¿Vamos bien? Para poner un ejemplo, un rito cristiano, vamos a decir el bautismo, es una práctica, es una ceremonia que nosotros conocemos. Pero no hacemos los bautismos así nada más porque sí. Normalmente, cuando va a haber bautismos, ¿qué hacemos? Pues invitamos a la iglesia que venga, ¿verdad? Al templo, o al lago, o al río, o donde sea que se vaya a celebrar el bautismo, dependiendo de las prácticas de la denominación a la que pertenezcamos. Y lo hacemos normalmente dentro del contexto de algo más. Normalmente hay explicaciones o sermones, y hay cantos, y luego dentro de eso ya celebramos particularmente un rito, que es el bautismo. Y el ritual son los procedimientos, ¿verdad?, que van a llevarse a cabo, tal vez la presentación del candidato, luego tal vez tenga que hacer una confesión delante de la iglesia, o responder algunas preguntas, después tal vez se va a arrodillar, o va a bajar a las aguas, o va a estar de pie, o lo que sea, el pastor o el ministro va a hacer algún acto con él, le va a decir algunas palabras, y va a hacer unos movimientos simbólicos, ¿no?, con esta persona. Le va a derramar agua, o le va a salpicar agua, o lo va a sumergir. Si todo eso es el ritual que va a constituir el rito del bautismo dentro del acto más grande que le llamamos el culto. Ahora, lo que está sucediendo y la racionalidad de por qué hacemos las cosas como las hacemos es a lo que aquí yo quiero llamarle liturgia. Y digo yo porque si ustedes van a buscar en otros libros van a encontrar otras maneras de entender lo que es liturgia. Pero de esta manera nos va a servir para explicarnos un poquito y adentrarnos en lo que queremos decir. Ahora, si el culto a Dios es lo más grandioso que acontece sobre la faz de la tierra, ¿creen ustedes que sea una cosa menospreciable que podamos hacer como a nosotros nos parezca y guste? ¿Podemos celebrar las cosas de Dios con negligencia, con superficialidad? ¿Sería eso correcto? Si tú le vas a llevar al presidente municipal un regalito y le llevas un borreguito y escoges el más feo, el más flaco, el más... ¿te lo va a aceptar? ¿Se acuerdan cómo el Señor nos dice acerca de la manera en que nosotros servimos al Señor? No podemos servirlo con negligencia. ¿Por qué? Porque la gloriosa majestad de Dios está en juego. La honra, dignidad suprema de nuestro Dios merece lo mejor. Y por eso Dios no nos dejó la adoración a como nos guste. Cuando algunos lo quisieron hacer, y les ¿qué tal si aquí le hacemos estos cambiecitos, verdad? Total, no va a pasar nada. Y ofrecieron fuego extraño. ¿Qué les pasó?
murieron. Inclusive hay acontecimientos que nunca nos podemos explicar. Por ejemplo, van llevando el arca los judíos, David se la va a llevar para su ciudad, ¿verdad? Y en el camino, los bueyes en la brecha aquella que no estaba bien parejita, tropiezan y se va a caer el arca y corre Usa a detenerla, ¿y qué le pasa? Queda fulminado. Como, ¿qué diríamos? Como un símbolo de que lo que traemos entre manos no es una cosa ligera, es una cosa terrible. Y esa es precisamente la palabra que usa Jacob para describir su experiencia. Cuando se encuentra en la noche, en aquel sueño con Dios, en su huida, en el lugar solitario donde pasa la noche, y después despierta con aquella experiencia, dice, ciertamente Dios está aquí, yo no lo sabía. Este lugar es terrible, esta experiencia es terrible. Y así se puede describir en un sentido lo que acontece en la vida religiosa. Lo que sucede en el culto es terrible, es portentoso y nos debe hacer estar en la presencia de Dios con temor y temblor por la grandeza de lo que implica el culto cristiano. Y por eso, entonces nosotros tenemos que investigar, pues, cómo le gusta a Dios el ser adorado. ¿Cuáles son entonces los fundamentos de la liturgia? ¿Qué principios norman el culto que Dios quiere que se le dé? Otra comparación que nos puede ayudar. Vamos a suponer que la mamá de Pepito le quiere celebrar su cumpleaños. Pepito, ¿qué quieres para tu cumpleaños? ¿Y qué le va a gustar a Pepito? Mucho helado, ¿verdad? Con mucho de esa líquido de chocolate y cacahuates y muchas. ¿Y qué la mamá le hace? ¿Avena? Después de que el niño le pidió helado para su cumpleaños. Yo no sé si a ustedes les gusta la avena, me imagino que sí, a mí no me gustaba la avena, por eso estoy mencionándola. Pero aquel que va a ser agasajado es el que tiene derecho a decir, si le preguntan qué quiere, pues él dice, ¿verdad? Me gusta el helado y lo quiero así. El culto es siempre un misterio que brota de Dios, que está orientado hacia Dios, como vamos a ver, y que es determinado por Dios. Por tanto, es Dios el que nos tiene que decir qué es lo que le gusta. ¿Le gusta el helado o le gusta la avena? Los antiguos reconocían esto, pero lo entendían en una forma muy grosera, muy burda. Y había distintos tipos de dioses. Había, ¿se acuerdan ustedes? Los dioses de las montañas, los dioses de los valles, pero también había dioses de pueblos agrícolas, y esos dioses normalmente eran vegetarianos. Pero había dioses de pueblos ganaderos y eran dioses carnívoros. Y muchas veces, entonces, el adorador de los pueblos paganos, consciente de esa conexión tan íntima, esa especie de simbiosis que existe entre lo divino y lo humano, relaciona sus experiencias de culto con ciertas características que le atribuye a sus deidades, a sus dioses, a sus ídolos. Y en consecuencia el culto va a tomar formas aplicables a ese concepto que se tiene de lo que es la divinidad. Pensemos, por ejemplo, aquí con nosotros, nuestros antepasados. Huitzilopochtli era la deidad principal del panteón azteca. Huitzilopochtli era una deidad solar, por eso se llama el calendario de la piedra del sol, ¿no? El calendario azteca. La divinidad céntrica para los aztecas es el sol. Es el que determina toda la visión, tanto histórica como moral,
de los aztecas. Y Huitzilopochtli, el dios del sol, era también el dios de la guerra. En consecuencia, ¿cómo era el culto para Huitzilopochtli? Los aztecas tenían que ir a hacer la guerra florida, capturar enemigos, de ser posible, los más valientes soldados enemigos, no se les mataba, se les trataba de coger vivos, para venir, aquí atrásito, ¿verdad?, a sacrificarlos. El guerrero que lograba capturar a otro era el primero en comerse un pedacito del corazón que le sacaban, y el resto pues era sacrificado a Huitzilopochtli, porque Huitzilopochtli, para permanecer alumbrando, se alimenta de sangre. Y además, como es el dios de la guerra, es sangre de guerreros. ¿Ven? El concepto que tenían de Dios determina la forma que hacen el culto. Lo mismo pasará, por ejemplo, en la Biblia con los cananeos. Hay una deidad muy famosa en el Antiguo Testamento, que continuamente los profetas y la palabra, las escrituras están fustigando a los judíos para que no vayan tras los Baales. Baal es una deidad prominente entre las religiones cananeas. ¿Cómo era la religión de Baal? Baal es un término que viene de una palabra que quiere decir conquistar. El término Belá quiere decir dominar, conquistar. Entonces Baal quiere decir conquistador, el que domina, el que manda, el señor. Y se le representaba muchas veces con la figura de un toro. De allí en la adoración de los becerros, por ejemplo. Porque era el símbolo, era el animal más corpulento, más fuerte, bravo. Pero además, Baal también quiere decir macho. Y también quiere decir aquel que es capaz de engendrar, capaz de crear. Ahora, Baal era una deidad agrícola. Y su acción en beneficio de los pueblos que lo adoraban era favorecer la agricultura, lograr que las tierras fueran fértiles, que hubiera lluvias, que hubiera buenas cosechas, porque de eso dependía la vida del pueblo. Pero para que esto sucediera, ellos acudían a una similitud con la experiencia humana y creían además en otra deidad de carácter femenino. ¿Cómo se llamaba? Astarot o Astarte. Astarte era la diosa femenina. A veces, por ejemplo, las palabras con que se mencionan en el Antiguo Testamento son Astaroth, que es plural, Astarte, que es singular, o también ustedes encuentran la palabra Acera, las imágenes de Acera. Esta era una deidad femenina. Junto con Baal constituían la pareja creadora. De modo que de la relación amorosa entre ellos dos surgía la fertilidad de los campos, de la tierra. Así que los cultos para Baal, ¿cómo se hacían? ¿Cómo se describen o cómo se acusa en la Biblia a los que practican el baalismo? ¿Cómo? Con orgías, exactamente, como adulterios, ¿verdad? Sobre todo en el caso de los judíos, que se iban tras de esos cultos. Era la prostitución sagrada. Y hay un término, por ejemplo, el término kadosh, que quiere decir santo, cuando se refiere a Dios. En algunos contextos quiere decir prostituta. ¿Por qué? Porque era el término con que se señalaba a las mujeres sacerdotisas de Baal que practicaban esos ritos. Estaban apartadas para Baal. Estaban santificadas o dedicadas a Baal. Y por eso se les llama santas. Pero en realidad, para los judíos, creyentes fieles, quieren decir simplemente prostitutas sagradas. Vean, la relación entre la deidad
Y la liturgia, o el culto, las formas de organizar el culto, son profundamente íntimas. Por eso es importante que los creyentes entiendan que el culto depende de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué hace Dios? Y no participen entonces en el culto como lo hacían los griegos que conoció Pablo en Atenas, ¿se acuerdan? Que adoraban sin conocer. Al Dios no conocido le levantaban altares. Entonces me voy a referir para arrancar nuestra reflexión a un pasaje muy conocido de todos nosotros para que sirva como base para nuestras reflexiones. Romanos 12:1, se lo saben de memoria, ¿verdad? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Después vamos a referirnos al segundo versículo. No os conforméis a este mundo, este siglo, mas transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis la voluntad de Dios. En este pasaje tenemos nosotros una descripción muy interesante, fundamental para entender lo que es la liturgia cristiana. Primero, su esencia. ¿En qué consiste la esencia del culto? Este es el término que se usa, la palabra thusion, que quiere decir sacrificio. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. De aquí parte el culto. En esencia, ¿qué cosa es el culto cristiano? Sacrificio. ¿Pero por qué sacrificio? Si ya los cristianos no sacrificamos a nadie, ya no somos aztecas, ¿verdad?, que sacrificamos gente. En realidad, la historia del culto en las Sagradas Escrituras estrictamente se concentra en el sacrificio o en la ofrenda. ¿Cuál es el primer culto del que tenemos un relato en las Escrituras? Caín y Abel, que traen thusion, que traen ofrenda. Y aquí viene la cuestión antigua de los pueblos paganos. ¿Por qué rechaza Dios la ofrenda de Caín? ¿Porque Dios es carnívoro y no le gustan las verduras? ¿Por qué acepta la de Abel? Hay varias razones, ¿verdad?, que nos dice la Escritura. Pero en ambos casos esto era un sacrificio vegetal o un sacrificio animal, pero ambos eran ofrendas o sacrificios. Hay otros términos en el Antiguo Testamento que describen los distintos tipos de ofrendas de los judíos, pero el término general que describe lo que es en esencia el culto es esto: sacrificio. Y esto viene a reforzar lo que decía nuestro hermano hace un momento. El culto no es espectáculo. El culto no es pachanga. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que saber. No venimos al culto para agradarnos a nosotros mismos. Venimos para ofrecer el sacrificio que le es agradable al Señor. Entonces tenemos la esencia del culto en el sacrificio. No necesariamente el culto tiene que ser bonito para nosotros, porque eso sería servirnos a nosotros mismos. La mamá a quien Pepito le pidió helados no le debe dar avena, ¿verdad? Si le pidió la opinión a Pepito, pues te tiene que dar su helado, no su avena. Aunque la mamá sepa que eso es lo que ella, como madre responsable que quiere alimentar bien a sus hijos, debe de hacer, pues si le pidió la opinión a Pepito, no se vale que le dé avena. No es para ella, no es para que ella quede bien en su conciencia de mamá, ¿verdad?, que sabe balancear bien y cuidar la salud de sus hijos. Bueno, pero en términos bíblicos, la idea del sacrificio es fundamental para el culto. ¿Es un sacrificio o es una ofrenda? Las dos cosas. Pero ahorita vamos a ver las condiciones
que hacen que este sacrificio sea aceptable. Esa es la otra cosa. Y eso aquí también se describe en el capítulo, en este versículo. Vamos a entrar en eso de una vez. Vamos a llamar la orientación del culto. De hecho, ya lo estamos mencionando. La orientación del culto. Y usa aquí una palabra el apóstol Pablo, y la palabra Jehuarestos, que quiere decir agradable, lo que le gusta a Dios, su alado. A eso se refiere la palabra con que el apóstol Pablo califica lo que es la orientación del culto. Pero inmediatamente dice, agradable, no al pastor, no a la congregación, es agradable a Dios. Es la clave. Agradable a Dios. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Después vamos a ver las características. Vivo, santo. Agradable a Dios. Esa es la dirección que tiene el culto. Es la dirección fundamental, esencial, primaria. Tiene una dirección secundaria que vamos a ver posteriormente, pero en esencia, esta es la orientación fundamental del culto. El culto no es para nosotros, es para Dios. Y, por supuesto, entonces es Dios el que pone las condiciones de aquello que le agrada a Dios. Y aquí entramos en la pregunta de nuestra hermana. Entonces, ¿por qué Dios rechazó el sacrificio de Caín? ¿Porque no le gustan las verduras? Evidentemente no es eso. Porque nosotros sabemos ya después en la legislación de Moisés que Dios pedía inclusive vegetales, ofrenda de la tierra, primicias, flor de harina, todas estas cosas del fruto de la tierra eran perfectamente agradables a Dios. De modo que no es por la procedencia de lo que se trae en ofrenda al Señor. ¿Qué podría haber sido? Normalmente se dice, bueno, es que a lo mejor trajo de lo que le sobraba ya, se le estaban pudriendo las calabacitas, y dice, no, pues mejor antes que se pudran se las llevo a Dios. Yo no creo que haya sido eso, pero pudiera haber sido, ¿verdad? Que hizo la cosa pues a la ligera, con negligencia, con descuido, todo lo que quieran. Pero hay otras dos claves que nosotros sabemos, y que ninguna nos la da la carta a los hebreos. Por la fe, Abel y las de su hermano, justas. Eso nos va a llevar al siguiente punto que queremos mencionar más adelante. Pero, de pronto, aquí lo adelantamos. El sacrificio es rechazado porque las obras de Caín eran malas. Y es lo que dice Génesis, que dice que le habla a Dios a Caín después de que mata a su hermano, y dice, a ver, ¿por qué? A ver esas caras que estás haciendo, ¿verdad? ¿Por qué se ha demudado tu semblante? ¿Qué ha pasado? Dice, si hicieres el bien, ¿qué más dice ahí el Señor? Si hicieres el bien, no tienes por qué preocuparte. Pero si no, el mal está a la puerta. Ahí viene el problema del bien y el mal, que es lo que dice Juan. Dios rechaza el sacrificio de Caín porque sus obras eran malas. Y lo demuestra el hecho de que él perpetúa este esquema de conducta, que vamos a ver es esencial también este elemento para entender el culto cristiano. Entonces tenemos la orientación del culto. Y finalmente tenemos la racionalidad del culto. Y ahí precisamente se usa el término logiqué, de donde viene nuestra palabra lógico, racional, inteligible. La racionalidad del culto es parte de lo que nosotros tenemos que tener presente. El culto está sujeto a cierta racionalidad fundamental, que se desprende precisamente de lo que dijimos hace un rato, la naturaleza de quién es Dios. Eso determina el culto. Entonces, esta lógica del culto debe corresponder a lo que es Dios en su ser más íntimo. Pero el apóstol exige que el culto tiene que ser inteligible.
racional. Debe ser un culto para ser agradable a Dios. Tenemos que hacerlo con la inteligencia, es decir, con el conocimiento de aquello que le agrada a Dios. Entonces aquí describimos en estos elementos algo que nos va a llevar de inmediato a considerar varios aspectos del culto. Entonces vamos a seguir para explorar un poco esta racionalidad propia del culto que va a determinar la liturgia. Vamos a ver esta racionalidad bajo tres aspectos. En primer lugar, el culto cristiano está relacionado con la ética. Esto es lo que distingue la espiritualidad y la liturgia cristiana, bíblica, de todas las otras formas de religiosidad, que practican actos que son en contra del bien o en contra de la moralidad. De allí, por ejemplo, la polémica de Dios contra las religiones cananeas, la polémica contra las religiones egipcias, la polémica contra las religiones babilónicas, la polémica del cristianismo contra todos los cultos del paganismo, porque son intensamente religiosos en el sentido de un entusiasmo espiritual, pero carecen de un contenido ético. El culto o la liturgia cristiana no puede estar separada de la vida moral de los seres humanos. Allí comienza el culto. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. La vida total, depositada, entregada al servicio del Señor, es lo que constituye el culto cristiano. Y esta vida tiene acentos estrictamente morales, éticos. La ética, la ciencia del bien y el mal, digamos, para abreviar, es indispensable en el culto cristiano. Y ahora entendemos por qué Dios rechazó el sacrificio de Caín, porque sus obras no se ajustaban a la ética, es decir, a las normas de la vida. Un criminal no puede agradar a Dios, ¿no? Es lo que es Caín, un criminal. La ética o la forma en que Dios quiere ser adorado tiene una base que nosotros encontramos en las Escrituras y brevemente vamos a decir que son los 10 mandamientos. La ley de Dios. Maestro, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Los de Moisés. En la ley nosotros tenemos claramente qué es lo que Dios pide de nosotros. Y la ley tiene una doble dimensión. ¿Se acuerdan de las 2 tablas de la ley? La primera tabla con ¿cuántos mandamientos? 4, que incluyen nuestros deberes para con Dios. La segunda tabla, los otros 6 mandamientos, nuestros deberes para con los seres humanos. Pero las 2 juntas constituyen la voluntad de Dios. No se puede celebrar a Dios y guardar el sábado y todo lo demás si uno no guarda además los otros mandamientos. El que infringe uno de los mandamientos ya ha violado la ley en su totalidad. Es una unidad. El culto a Dios es inseparable de nuestras relaciones morales con los seres humanos. Tu padre, tu madre, tu prójimo, tu vecino, tu siervo, hasta tu asno, tu buey, todo entra en esta perspectiva moral. Por eso cuando traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y ve primero y ponte de acuerdo con tu hermano, reconcíliate y después ven y ofrece tu sacrificio. Es indispensable, es inseparable el culto de la
vida ética. ¿Qué pasa cuando hay mucho culto, mucha actividad litúrgica, religión pero por kilos, y nuestra vida moral anda por los suelos? Simplemente no le agrada a Dios. Esa es la gran crítica profética, comenzando con Isaías, por ejemplo, o en Amós. No me traigáis más vano presente. ¿Quién demandó esto de vosotros cuando venís para hollar mis atrios? Basta, dice, ya me tienen asqueado sus sacrificios, ya no quiero más olor. Esos inciensos, Amós habla de la salmodia, de los instrumentos, habla de los cantos. Isaías habla también de la oración. Y cuando multipliquéis la oración, yo no escucharé. ¿Qué es lo que pide? ¿Más ritos? ¿Más ceremonias? ¿Más cantos? ¿Más música? ¿Más bonito? ¿Más espectáculo? No es cierto. Dice, id a lavaros las manos. ¿En qué? ¿Cómo? Dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien. Restituid al agraviado, atended a la viuda, cuidad al huérfano. Aspectos enteramente éticos. Es lo mismo que decíamos, cuando multipliquéis vuestra oración, yo no oiré, basta ya de vuestras salmodias y de vuestros instrumentos. Antes bien, corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Y entonces, nos veremos, dice el Señor, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Lavaos, limpiad las manos. Eso es lo que Dios pide. Y en un momento, Dios rechaza toda la liturgia, todo el ritual, todo el ceremonial, todo este edificio de actividades religiosas, si no está fundado en una vida recta. Y puedes aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios antes que holocausto. La vida moral es indispensable, porque es un sacrificio vivo, viviente, activo, dinámico. Ahí está la liturgia. Por eso la liturgia es toda la vida, y por eso el término es tan vasto, tan amplio. Estéticamente. Sí, hermana. A ver, no sé si entendí bien la palabra. Su pregunta es, ¿en qué momento se da la ética de Caín? No fue aceptable. No sé si quiere decir, por ejemplo, si Caín estaba informado con antecedentes de cómo debía vivir para que fueran aceptables sus sacrificios. ¿Es la idea? Se presupone en todo el relato anterior de la comunión de Adán con Dios en el paraíso, pero está presente también en la naturaleza de la relación de Dios con los seres humanos, que es por esencia una relación moral. Dios establece una forma de una conducta que Él demanda de Adán, y yo estoy seguro que Él se la instruyó a sus hijos. No lo dice la Biblia, ¿no? Te lo estoy sacando ya acá de mi cosecha. Pero se presupone. Pasemos a la estética. El culto es lo más moral y está fundamentado en la moralidad, o va acompañado, mejor dicho, de la ética o la moralidad. Segundo, el culto tiene un elemento, o la liturgia tiene un fundamento estético. La liturgia, en su mejor comprensión, es lo más hermoso que podemos nosotros experimentar. ¿Qué cosa quiere decir estética? ¿Cómo? Lo bello, el adorno, etcétera. La belleza. El culto es la experiencia
más profundamente satisfactoria para los seres humanos. Es lo más bello que puede haber. Es lo más regocijado, lo más glorioso, lo más satisfactorio para nosotros. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¡Cuán hermosas! ¿O cómo es el Salmo 84? ¡Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos! Codicia mi alma, aún anhela ardientemente los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Yo me alegré con los que me decían: en la casa de Jehová iremos. Ese es el sentido. En la adoración de Dios encontramos el sumo bien de nuestros corazones. Los presbiterianos tienen eso en sus principios doctrinales, comenzando con una pregunta: ¿cuál es el fin principal del hombre o del ser humano? Glorificar a Dios y gozar de Él. En la adoración a Dios se encuentra el mayor gozo de los seres humanos. Y por eso el culto es bello, es hermoso. Pero nosotros introducimos un elemento destructivo de esta hermosura, porque lo sobrecargamos de cosas para hacerlo bonito. Para que el culto sea bonito, ya el hermano decía: traigamos a una muchacha ya que canta en el cabaret, ¿verdad? Gloria, para que nos ayude aquí a hacer la cosa más bonita. Y palabra que si nosotros ponemos una regla así, hasta con luces de neón como discoteca, y traemos muchachas bonitas y muchachos guapos y luces y todo el espectáculo, no digo que se nos llenen los templos, ¿verdad? Claro que sí. El problema no es llenar los auditorios y los templos, esos con buenos trucos se llenan. La pregunta es si nosotros estamos entregándole a Dios el sacrificio que le agrada. No es cuestión de números, es cuestión de fidelidad, el culto. Si para números vamos, pues en los tiempos de Elías, todo el mundo se iba a los cultos bonitos, hermosísimos, de los Baales y de los profetas de Jehová. Dice: nada más he quedado yo y me buscan para quitarme la vida. Era un grupito pequeñito el que se mantenía fiel al Señor, porque los otros cultos eran formidables. Pues había talana, muchos dólares, la reina no soltaba la chequera para los cultos de Baal. Entonces eran aparentemente bonitos. Pero el criterio de la belleza del culto, ¿cuál es? ¿En dónde radica la hermosura del culto? Una armonía, y los salmos repetidas veces, y el libro de Crónicas, por ejemplo, nos recuerdan que debemos adorar a Dios en la hermosura de la santidad. La santidad conviene a tu casa por siglos y para siempre. La santidad de Dios es todo. Es lo que hace bello el culto. Los cristianos llegamos todos feos, todos mugrosos ante la presencia de Dios. Pero dice la Escritura que hermoseará a los humildes con la salvación. Nos viste de la justicia de Cristo y nos ve resplandecientes y bellos. Eso es lo que le agrada a Dios. Eso es lo que Dios percibe, olor agradable de esta humildad, esta belleza, esta pureza, esta santidad que procede del Cristo Jesús. La carta a los Hebreos nos recuerda eso. Insiste que Jesucristo, con un solo sacrificio, hizo perfectos a los santificados. Es la santificación que Jesucristo hace por su sacrificio otra vez, lo que nos permite entrar en la presencia de Jehová. ¿Quién subirá al monte de su santidad? ¿Quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad ni jurado con engaño.
Y el Salmo 15 explica aún más, amplifica esto, y nos va dando los aspectos morales. El que no metió su dinero ahí con Banca Unión Cremio, ¿cómo se llama? La que tronó con muchas tranzas. El que no se alió con Banamex para ser el mejor banco del mundo en unos pocos años. Todas esas cosas, dice, el que no dio su dinero a usura, ni contra el pobre, como dice, dio cohecho, etcétera. Y ven, otra vez, la moralidad que va embelleciendo las acciones de los cristianos. Pero sobre todo, lo que nos hace santos no son ni siquiera nuestras acciones, por supuesto. Nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. No hay nada que sea agradable a Dios. Pero nos reviste con la santidad de Cristo y nos hace agradables en su presencia. Es la estética que brota de Jesucristo, la belleza del Señor. El criterio estético del culto es distinto del criterio estético humano. Porque nosotros, lo estético, ¿qué es lo estético para nosotros? Lo que nos gusta, lo que nos agrada, ¿verdad? Y está relacionado con nuestros apetitos humanos. Nos gustan las buenas comidas, nos gusta el Mustang 94, nos gusta Raquel Welch, Arnold Schwarzenegger, ¿eh? Nos gusta decir lo que apela a la carne, a los apetitos humanos. Y nosotros interpretamos que eso es lo bello. Es bello porque me gusta. Pero en términos estéticos, el cristianismo es una contradicción. Y el culto vive esa contradicción. El culto no es bonito cuando le hemos metido sermones muy elocuentes, es un poeta el predicador, cantos preciosísimos, coros majestuosos, órganos monumentales, todo lo hacemos estéticamente precioso, pero eso no quiere decir necesariamente que sea la estética que a Dios le agrada. ¿Cuál es el criterio estético de Dios? El sacrificio. Otra vez, el sacrificio de Jesucristo. Eso es lo que hace el culto posible. No los nuestros, aunque dice la carta a los hebreos, como vamos a ver, si nos dan tiempo, porque ya se me acabó. Pero empecé muy tarde. Que el Señor se agrada de nuestros sacrificios, es decir, dice, fruto de labios que confiesan su nombre. Y agrega, dice, y de hacer el bien y de la hospitalidad no os olvidéis, porque de estos sacrificios se agrada a Dios. También, otra vez, viene la relación de prójimo, la relación ética. Todo esto también es agradable al Señor, pero por Jesucristo. Es Jesucristo el que hace agradables todos nuestros actos. Nuestra vida total, justificada por la fe, es lo que le agrada al Señor, la totalidad de nuestra existencia. Pero es la belleza de Cristo Jesús. Nada más que la belleza de Cristo Jesús no se ajusta a la belleza del canal 5, o el canal de las estrellas y todos estos. El criterio de la belleza. Subirá como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Verlo hemos más sin atractivo para que lo deseemos. Desechado, desfigurado el rostro, feo, aborrecible. Y como que escondimos de él el rostro. ¡Ay, qué feo, manito! Y nos tapamos y no lo quisimos ver. Y hasta nos apartamos por otros caminos. ¿Ven? Nuestro Dios tiene otras maneras de pensar. El culto no es bello y hermoso por todos los artificios que para agradar a la carne nosotros le ponemos. El culto es bello porque Dios lo ha santificado en Cristo Jesús. Y es lo que Dios acepta. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado ilustraciones de aquellas hermanas que dicen, pastor, yo quiero dar gracias a Dios, quiero cantar un himno? Y ven a cantar la hermana su himno, pobrecita, ¿verdad? Con la voz más chillona, tipluda y fea y desafinada y todo, ¿verdad?
que nosotros dijéramos, ay hermano, pastor, no ande haciendo esas cosas, si mi hermana quiere cantar, pues que se vaya allá a un lugar donde nadie la escuche. Pero la verdad es que cuando esas gentes cantan, ¿cómo acaba la congregación? Llorando, ¿verdad? El profundo toque del Espíritu de Dios. Cuando alguien con talentos muy pobres, sin embargo ha experimentado el toque del Señor, y eso es lo que hace bello, el culto, no los cosméticos. No sé si ustedes conocieron o vieron alguna vez a una señora muy famosa, Tammy Baker, esposa de un famoso evangelista en los Estados Unidos, Tammy Baker. ¡Qué barbaridad! Era como la tigresa del Bajío, una exhibición de Sherwin Williams, una pintarrajeada, pero hasta el extremo para todos sus programas de televisión, para parecer hermosa y hacer todo el culto más atractivo. No necesitamos esos cosméticos en el culto. El culto es hermoso por su sencillez, por la simplicidad que tiene. Comparen a Tammy Baker con un bebito de 3 meses, inocente. ¿Y de qué dan ganas con uno de los bebitos? ¡Ay, los quiere uno abrazar! ¡Ay, qué chulo! ¿No? Es la belleza de su inocencia, tan simple, sin ningún artificio, sin ninguna saturación, o lo que alguien llamaba una excrescencia barroca que le hemos agregado al culto. El culto se presenta como una criaturita inocente, infantil, tierna, con esa belleza que cautiva y que no necesita más adornos. Así es el culto, que le agrada a Dios, pero tiene su propio criterio estético. Esto no quiere decir, por supuesto, que entonces vamos a ofrecerle a Dios todo lo feo, ¿verdad? Pues voy a escoger los 4 o 5 hermanos que canten más feo y vamos a hacer el coro, ¿no? Y vamos a escoger los muchachos más feos para que dirijan el culto. No, tampoco, para que sean los líderes de la iglesia. No estamos queriendo decir eso. Lo que queremos decir es que el culto es un misterio que se nos escapa a nosotros de las manos, que no podemos controlar. Aún moralmente, te doy gracias, Señor, que te sacaste la lotería conmigo. Mira nada más, qué fariseazo, ¿no? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que tengo. Señor, conmigo la hiciste, dice el Señor. Ese feo publicano, ladrón, tramposo, traidor, malinchista y todo lo demás, dice, descendió a su casa justificado antes que el otro. No, nuestros exhibicionismos de moralidad y de santidad humana le agradan a Dios. ¿Ven? El culto se nos va de las manos, no lo podemos garantizar, porque no es de los seres humanos, es de Dios. La liturgia brota de Dios, la hace Dios, la facilita Dios, la perfecciona Dios, y desde el principio hasta el final es Dios el que hace todas las cosas, pero se agrada de nosotros.